Bien, doctores, a continuación vamos a revisar la evaluación diagnóstica correspondiente al curso de farmacología. Señale el enunciado falso. Clave A dice: las sales de hierro pueden reducir la biodisponibilidad de las tetraciclinas por un mecanismo de quelación verdadero. ¿A qué se debe? En realidad, todos los metales que van a ser, o los cationes divalentes, pueden producir este mecanismo de quelación. Clave B. Los anticonceptivos orales pueden perder efectividad con la administración conjunta de rifampicina. La rifampicina es un inductor del complejo enzimático que va a metabolizar a los anticonceptivos orales. Por eso los anticonceptivos entonces van a tener menos tiempo de acción. Eso también es verdadero. C. Claritromicina puede reducir la concentración de ciclosporina por ser un inductor del CYP3A4. Falso. Los macrólidos, claritromicina y eritromicina, no son inductores, sino más bien son inhibidores del CYP3A4. Siguiente, la acitromicina no tiene efecto sobre el CYP3A4. Verdadero. De los macrólidos, el que no va a ser inhibidor del complejo enzimático es la acitromicina. Y E, el carbón activado puede disminuir la absorción de digoxina. También verdadero. Entonces la clave falsa es la C. ¿Cuál de los siguientes fármacos tiene un amplio rango terapéutico? Los fármacos que tienen amplio rango terapéutico se les considera seguros. Por el contrario, los fármacos con rango terapéutico estrecho debemos de hacer dosajes séricos de sus valores, porque al superar el techo, que podemos irnos al otro lado, a los efectos adversos. ¿Eso en qué fármacos lo vemos? La gentamicina tiene rango terapéutico estrecho. En general, todos los aminoglucósidos hay que hacerles dosaje sérico, teóricamente por lo menos. Fenitoína y los demás anticonvulsivantes también, rango terapéutico estrecho. Amoxicilina y los demás fármacos que pertenecen a la familia de los betalactámicos, estos tienen un rango terapéutico amplio. Por eso podemos aumentar las dosis, ¿sí? Este es amplio entonces, ¿no? Digoxina, estrecho. Y litio también, ¿ya? ¿Cuál es amplio? Amoxicilina, ¿no? Clave la C. Siguiente, ¿cuál de las siguientes vías de administración tiene mayor cantidad de metabolismo de primer paso? Bien, y entre las claves que tenemos: intramuscular, intrarrectal, subcutánea, intratecal, endovenosa. Estas vías evitan en mayor y menor medida el metabolismo de primer paso. De estos, ¿cuál es el que evita menos? La intrarrectal, ¿no? Porque la intrarrectal, una parte llega directamente a la circulación sistémica y una parte a la circulación portal, aproximadamente el 50%. Bien, la intrarrectal. Clave la B. Siguiente, ¿cuál es la definición de biodisponibilidad? Para eso, hagamos acá un pequeño esquema. Aquí que tengo el sitio de administración. Luego, aquí voy a encontrar la circulación sistémica, ¿no? La circulación sistémica. Y luego tengo el sitio de acción del fármaco. Del sitio de administración a la circulación sistémica, ahí que tenemos a cuál proceso dentro de la farmacocinética, a la absorción, ¿no? Y de la circulación sistémica al sitio de acción, tengo a la distribución. Bien, en el sitio de administración yo voy a administrar el 100% del fármaco. Pero este 100% todavía no significa nada. Yo debo de llevar este fármaco a donde la circulación sistémica. Entonces, de este 100% llegará un porcentaje menor. Ese porcentaje menor, generalmente menor, a menos que la administración sea directa a la circulación sistémica, se le va a conocer como biodisponibilidad. Veamos entonces, entre las claves. A dice porcentaje del fármaco intacto que llega a la circulación sistémica, eso es
verdadero. Porcentaje del fármaco llega al sitio de acción, falso, ¿no? Falta todavía porque la sistémica tiene que llegar al sitio de acción. Porcentaje del fármaco que logra unirse a los receptores, no. Concentración máxima que alcanza un fármaco, tampoco. Y paso de circulación sistémica al órgano diana, eso es distribución, ¿no? ¿Cuál es la clave entonces? La A. Siguiente, paciente con diarrea crónica en estudio. Sintomáticamente se le prescribe el antidiarreico loperamida. Unos días después desarrolla constipación y estreñimiento. ¿Qué tipo de reacción adversa está desarrollando? La loperamida es un fármaco, un antidiarreico de tipo, ¿no?, que va a pertenecer a la familia de los opioides. Bien. Es por eso que muchos opioides tienen como efecto adverso causar constipación, estreñimiento. Acá nos preguntan qué tipo de reacción se está desarrollando. Veamos entonces. Si recordamos, las reacciones adversas se clasificaban desde la A hasta la E. La A era cuando era un efecto adverso de tipo esperado, ¿no? La A, ¿qué significaba? A de aumento, ¿no? Aumento. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras más aumente la dosis, más probabilidad de presentar el efecto adverso voy a tener. Ese es el caso, ¿no?, que tenemos en el paciente. Loperamida se le está dando varios días y producto de ello tiene constipación, estreñimiento, o sea, hasta el otro lado. Esta sería la correcta. Sin embargo, mencionemos las demás, ¿no? La B se le conoce, la B, ¿por qué? Por bizarro. Una reacción adversa bizarra, es decir, que no está esperada, no es esperada. Depende de la dosis, no, es independiente de la dosis, como lo puede ser una alergia a algún fármaco, ¿no? Es de tipo B, ¿sí? Las de tipo C se dan con el uso crónico del fármaco. Ejemplo, Cushing, ¿no? El Cushing por consumo de corticoides puede ser de tipo C. El de tipo D es el tipo diferido. Es decir, se consume el fármaco en un determinado momento y el efecto adverso se ve después. Esto lo podemos ver con fármacos como la talidomida, ¿no?, el dietilvestrol, que en el caso de la talidomida va a producir malformaciones en extremidades, amelia, focomelia, y el dietilvestrol era un fármaco que se utilizaba como anticonceptivo y en el producto, ¿no?, en caso quedaban gestando las madres, sus hijas iban a tener cáncer de células claras. Y el de tipo E, la reacción adversa de tipo E, es la E de final, ¿no?, del ENT. O sea, la que se da cuando se suspende el tratamiento, más bien, como puede ser una supresión suprarrenal cuando hay interrupción brusca del consumo de corticoides. Bien, pero aquí la respuesta es la de tipo A. Siguiente, la capacidad de que un fármaco se una a su receptor, ¿cómo se le denomina? ¿Actividad intrínseca? No, esto se da cuando el receptor activa, o mejor dicho, el ligando activa al receptor, el ligando o el fármaco. Falso, ¿no? Afinidad, sí, afinidad es la capacidad que tiene el ligando o el fármaco de unirse a su receptor. Clave la B. Siguiente, ¿cuál de los siguientes cambios ocurren en el anciano? Veamos. Clave A, disminución del volumen de distribución de fármacos liposolubles. Falso, porque el volumen de distribución depende del fármaco, no del paciente, ¿ya? B, disminución de la biodisponibilidad con alta tasa de extracción hepática. Falso también, ¿no? C, disminución de la albúmina sérica. Verdadero, ¿no? Esto sí se da en ancianos. D, disminución de la velocidad de reacciones de fase 2 hepáticas. Las reacciones de fase 2 no se enlentecen con la edad. Falso. Y aumento de la velocidad de absorción de fármacos a nivel duodenal. Falso, ¿no? Más bien disminuyen porque ya disminuyen las microvellosidades. Entonces la clave es la C. Siguiente, ¿cómo se le denomina a aquel fármaco que luego de su unión al receptor inactiva la respuesta? El agonista total es una respuesta máxima. El agonista inverso más bien es una respuesta contraria
a la respuesta máxima. El agonista parcial es una respuesta submáxima, se le conoce, ¿no? Como la respuesta submáxima, o sea, debajo del máximo. Y el antagonista sí, este es verdadero, ¿no? O esta sería la respuesta. Antagonista. Y el antagonista inverso no tenemos, ¿no? Es más bien agonista inverso. Clave la D. Siguiente. Respecto a los simpático-miméticos, señale lo correcto. El metilfenidato es un agonista de acción indirecta, verdadero. ¿Quién más? El metilfenidato y el modafinil. Ambos son de acción indirecta. Modafinil. B. La efedrina es un agonista de acción directa, también, ¿no? Correcto. C. La noradrenalina se va a utilizar, no, la noradrenalina es un agonista de acción directa, también, ¿no? Las catecolaminas son agonistas de acción directa. D. La dopamina es de elección en shock cardiogénico con mala perfusión renal, verdadero también, porque la dopamina va a producir vasodilatación a nivel renal, a nivel arteriolar renal. Correcto también. Y la fenilefrina es un agonista alfa 2, falso, ¿no? La fenilefrina es un agonista alfa 1. Entonces es la incorrecta la que hay que señalar. Clave la E. Siguiente. Es un agonista adrenérgico de acción mixta. Fenilefrina es un agonista alfa 1. ¿Ya? Agonista alfa 1. Entonces, este es falso. La clonidina es un agonista, pero alfa 2. ¿No? Falso. La efedrina es correcto. Este sí es un adrenérgico de acción mixta. La terbutalina es un beta 2 agonista. Y la dobutamina es un agonista más específico para el beta 1. Clave correcta entonces, la C. Siguiente. Respecto al síndrome alucinógeno, señale lo falso. A. Hay un aumento de la liberación de serotonina. Correcto. ¿Sí? B. Generalmente la intoxicación no representa gravedad. También es correcto. ¿Ya? Generalmente no va a haber un daño grave. C. La interacción con LSD con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina produce crisis convulsivas. Sí, está descrito, ¿no? En los pacientes que consumen estos fármacos y además ingieren estas drogas alucinógenas, se ha descrito. D. En el tratamiento se utilizan benzodiazepinas, también, ¿sí? Para calmar los síntomas. Y las manifestaciones clínicas incluyen bradicardia e hipotensión, falso. Lo contrario, más bien, el toxíndrome alucinógeno tiene varias características similares al simpático mimético. Entonces tenemos lo contrario, más bien taquicardia e hipertensión. Esa es la falsa, la E. Siguiente, no es una manifestación de la intoxicación por alucinógenos, nuevamente, ¿no? Entonces, similar al simpático mimético. Va a haber diaforesis, sí, diarrea también, broncoconstricción, hipertensión. Lo que no vamos a encontrar, falso, es miosis, ¿no? Más bien lo que hay es midriasis. Siguiente, respecto al síndrome anticolinérgico, es falso. La clínica comprende midriasis, piel y mucosa seca y retención urinaria. Sí, no. Esto es correcto. B. En anticolinérgicos centrales, el antídoto es la fisiostigmina. Correcto. C. El toxíndrome anticolinérgico puede ser desencadenado por antidepresivos tricíclicos también. ¿Sí? Verdadero. D. La intoxicación con belladona causa clínica anticolinérgica. Correcto. Y E. En el tratamiento con fisiostigmina es frecuente que se presente taquicardia. Falso, ¿no? Más bien va a haber bradicardia. Clave la E. Siguiente. En el tratamiento del feocromocitoma se debe emplear fármacos con efecto bloqueante alfa 1 y 2, como el siguiente. Tansulosina, que es un antagonista alfa 1. Fentolamina
Este es correcto, ¿no? Bloqueante alfa 1 y 2. Metoprolol es un beta block selectivo, ¿no? Clonidina es un agonista alfa 2. Y pindolol es un beta block, pero no selectivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es correcto? La B, fentolamina. Siguiente, respecto al toxindromio opioide, señale lo falso. A, en la estrategia del manejo debemos priorizar la protección de vía aérea. Sí, esto es verdadero. Las pupilas mióticas, es decir, son un signo característico. También, ¿no? Verdadero. C, la hidratación es una estrategia como parte de la eliminación del tóxico. La hidratación va a ayudar a eliminar el fármaco por vía urinaria, es verdadero. D, la naltrexona es importante para el manejo del intoxicado agudo. Falso. La naltrexona se utiliza en el tratamiento del alcoholismo crónico, por ejemplo. En el caso agudo, utilizamos muy bien la naloxona. Falso, entonces. Los receptores MU explican parte importante de la clínica del intoxicado. Correcto. Bien, entonces, ¿cuál es lo falso? La D. Siguiente, ante la sospecha de una intoxicación aguda por opioides, ¿qué fármaco administraría como antídoto? Lo hemos mencionado, ¿no? En la anterior. Contra opioides utilizamos naloxona. La A. Siguiente, respecto al toxíndrome colinérgico. A. Los órganos fosforados se absorben fácilmente por inhalación, vía digestiva y transdérmica. Verdadero. Las manifestaciones clínicas son productos del estímulo nicotínico y muscarínico. También es correcto. La succinilcolina tiene utilidad en el tratamiento. Falso, ¿no? Esto no. La succinilcolina se utiliza como bloqueador neuromuscular, ¿no? En anestesias. D. La pralidoxima disminuye efectos muscarínicos y nicotínicos. Verdadero, ¿no? La pralidoxima lo que va a ayudar es a recuperar la acetilcolinesterasa que se encuentra fosforilada. El sulfato de atropina está indicado en la intoxicación por órganos fosforados. Correcto, ¿no? Ese es el antídoto. Entonces la falsa, la C. 1084 dice, en una intoxicación por compuestos organofosforados debemos administrar adrenalina. Falso, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? La atropina. Clave la B. La meta del tratamiento del paciente intoxicado, ¿cuál es? Encontrar antídoto. No siempre hay antídoto para todos los tóxicos, ¿no? Lograr la eliminación del tóxico. Si es que se puede eliminarlo, se eliminará, ¿no? Entonces, hacer hemodiálisis en tóxicos con alto volumen de distribución. No en todos los tratamientos de intoxicación se va a realizar hemodiálisis. Disminuir el efecto del tóxico, esto sí, ¿no? Lo que queremos es que disminuya todas las manifestaciones clínicas que tiene el paciente. Y en esa estrategia se puede hacer hemodiálisis, eliminar el fármaco o encontrar un antídoto. Clave la D. Siguiente, paciente mujer que llega a emergencia por presunta intoxicación con benzodiazepinas. ¿Cuál es el antídoto? El antídoto de la intoxicación por benzodiazepinas siempre va a ser el flumacenilo. Clave la C. Siguiente, ¿cuál es el metabolito responsable de la intoxicación por paracetamol? Bueno, la intoxicación aguda por paracetamol se produce con dosis mayores de 150 miligramos por kilo de peso. ¿Y qué sucede? Que en el hígado se va a formar un metabolito que es el que tiene el efecto tóxico. ¿Cuál es ese? El NAPQI. N-acetilp-benzoquinona. ¿Y cuál es el antídoto para este NAPQI? Aquí está, ¿no? La N-acetilcisteína. Siguiente, ajusteces, ¿no? ¿Cuál es el antídoto en la intoxicación por acetaminofén, paracetamol? El antídoto es la N-acetilcisteína. Clave la B. Siguiente, sobre los AINES es correcto. ¿Inhiben indistintamente al COX-1 y COX-2? Falso, ¿no?
cada fármaco tiene una diferente afinidad para COX-1 o COX-2, ¿no? Incluso hay fármacos AINES COX-2 selectivo. El diclofenaco es más afín a COX-2 que a COX-1 verdadero. El naproxeno es un derivado del ácido mefenámico falso. El naproxeno es derivado del ácido propiónico. La amiloidosis secundaria puede ser causada por abuso de AINES. Falso. ¿Qué daño renal se produce por abuso de AINES? Se puede generar nefritis intersticial, necrosis papilar. Son algunos de los daños causados por AINES. El COX-2, que es seguro en caso de elevado riesgo cardiovascular, es Paricapsib. Falso, ¿no? Paricapsib encima tiene tiempo de vida media larga, no se utiliza, ¿no? Si se va a utilizar algún COX-2, de preferencia los de vida media corta. Clave, entonces, correcta es la B. El diclofenaco es más afín a COX-2 que a COX-1. Siguiente, es un AINES que pertenece a la familia de los ácidos propiónicos. Tenemos al paracetamol, ¿no? Paracetamol, falso. B, el ketorolaco, este tampoco, pertenece a la familia del ácido pirrol acético. El naproxeno, este fármaco sí, este pertenece a la familia del ácido propiónico, lo hemos mencionado en la pregunta anterior, junto con quién, con los que tienen en su nombre profeno, ¿no? O sea, ahí está el ibuprofeno, ketoprofeno, son algunos de los fármacos que están en la misma familia. El piroxicam, falso, ¿no? Piroxicam pertenece a la familia de los oxicams. Y el diclofenaco, tampoco, ¿no? El diclofenaco, falso. Siguiente, entonces la clave acá es la C, ¿no? Siguiente. Sobre los corticoides, es falso. Actúan a nivel nuclear, verdadero. ¿Cuál es su efecto? Actúan a nivel de factores de transcripción. Se puede administrar hidrocortisona en una hiperplasia suprarrenal para suprimir la secreción de ACTH. Verdadero, ¿no? La hidrocortisona va a ser el tratamiento de elección. C, la mifepristona a altas dosis bloquea el receptor de glucocorticoides. Verdadero también. La mifepristona en inicio lo que hace es bloquear receptores de progesterona. Son por los que tiene más afinidad. Pero a dosis más elevadas también va a bloquear dosis de glucocorticoides y receptores androgénicos. ¿Bien? Pero en ese orden de afinidad. D, la triamcinolona es el corticoide con la más alta potencia antiinflamatoria. Falso, ¿no? Ahí tenemos otros fármacos como puede ser la dexametasona, que su potencia es mayor. E, la fluocortisona no es utilizada como antiinflamatorio. Verdadero. La fluocortisona se aprovecha por su efecto mineralocorticoide. Entonces ¿cuál es incorrecta? La D. Siguiente, ¿cuál de los siguientes corticoides es el que presenta más potencia? Veamos, de abajo hacia arriba, ¿no? El que tiene efecto similar al cortisol endógeno, ¿cuál va a ser? La prednisona, ¿no? Prednisona tiene un efecto similar. Entonces, 5 miligramos de prednisona tienen una potencia antiinflamatoria de 4. Al igual que la triamcinolona, ¿no? Comparten esa potencia antiinflamatoria. Con la metilprednisolona es al revés. 4 miligramos de metilprednisolona tienen un efecto antiinflamatorio de 5. Hidrocortisona más bien es más débil. 20 miligramos de hidrocortisona tienen la potencia como 1. Y finalmente la dexametasona, este es el más potente del grupo. 0.75 miligramos van a tener una potencia de 30. De 30 miligramos. Clave entonces la A. Sobre los antihistamínicos es falso. Veamos. La difenhidramina como efecto adverso frecuente produce somnolencia. Verdadero. B. La ciprotidina puede causar intoxicación serotoninérgica. Falso.
Más bien la ciprotadina es tratamiento de la crisis o la intoxicación serotoninérgica. Falso. La cimetidina es un inhibidor del CYP450. Correcto, ¿no? El dimenhidrato es un antihistamínico altamente lipofílico. Verdadero. Por eso vamos a tener los efectos adversos, ya que atraviesa la barrera hematoencefálica. La ciprotadina como efecto secundario causa aumento del apetito. Verdadero también, ¿no? Por eso lo indican en los jarabes para niños, ¿no? Para aumentar el apetito. Falso la B. Siguiente, ¿cuál de los siguientes fármacos tiene efecto antihistamínico? ¿La escopolamina? No, la escopolamina es un antimuscarínico. Falso, ¿no? La pseudoefedrina, falso también. Este es un simpático mimético. Ya lo hemos visto en las preguntas anteriores. Simpático mimético. La warfarina, falso. Este es un anticoagulante oral que va a tener efectos sobre la enzima epóxido reductasa. El dimenhidrinato, este sí, ¿no? Este es un antihistamínico de tipo anti-H1. Y la fenilefrina, falso, ¿no? También es un simpático mimético. Clave correcta entonces la D.